Hola de nuevo, amigos del canal. Hoy venimos a hablar de uno de los estrenos del año, sin duda, que además supone el cierre a una etapa de uno de los personajes más icónicos de la literatura y de la historia del cine. La hemos dejado reposar unos días, pero hoy toca. Hoy toca hablar de 007 Sin tiempo para morir, No Time to Die, con Isaan Vallès y Dani Ruiz en la guarida del Titán. «15 años, 5 películas encarnando al agente al servicio del MI6 por parte de Daniel Craig en una etapa irregular que ponía broche final con Cary Fukunaga a la dirección, Isaan, y que nos ha dado una película, creo que sorprendente para ambos, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de una Spectre, en fin, decepcionante. Sí, bueno, para mí veníamos de una saga, ¿no? De toda esta de todo este episodio de Daniel Craig, pues un poquito decepcionante, porque creo que en cierta manera había perdido personalidad el personaje de James Bond. Y no solo el personaje, sino también la dirección, ¿no? Unas películas que miraban mucho lo que se hacía alrededor y que bebía mucho, sobre todo las dos primeras de la saga de Bourne, y afortunadamente todo ha ido desembocando en una película con más personalidad y con un James Bond mucho más mítico, incluso podría decir, ¿no? Mitológico, si hace falta. Lo que decías tú antes, con leyenda, pues una leyenda tiene que marcar territorio. En este caso, y en este momento, quiero dar las gracias tanto a Christopher Nolan como a Chad Stahelski por hacernos olvidar el horroroso montaje y las horrorosas direcciones que supusieron las películas de Bourne para el mundo de la acción, y que, pues en fin, la cosa ha ido desembocando en algo un poquito más ordenado, que se pueda entender, pero que aún así no pierda un ápice de lo que es la tensión y la acción que tiene que tener una película de James Bond 007. Y es que a este James Bond hay quien le llama Jason Bond o James Bourne, porque es verdad que al principio bebía un poquito de ahí. Quantum of Solace fue un desastre. Yo me reconcilié mucho con el personaje, con esa etapa en Skyfall, a pesar de que no es una película perfecta. Sam Mendes, para mí, la cagó hasta el fondo con Spectre y No Time to Die. Por cierto, 2 horas 43 de película, no está mal. Supone un broche, no voy a decir perfecto, pero sí a la altura, creo, de lo que se merece el personaje. Y lo hace, por lo menos bajo mi punto de vista, con la sensación que tuve en el cine al verla, poniendo todo en favor de ese personaje, que es algo que quizá no habíamos visto en las anteriores películas. Todo es una excusa, todo me parece una excusa, todo está en un segundo plano y se utiliza para que sepamos más de ese personaje de James Bond, veamos más en lo que se ha convertido, veamos más hacia dónde va y darle un cierre a la altura que se merece. Eso tiene cierto legado negativo, como por ejemplo, pues que el villano quizá haya quedado un poquito más flojo, que la organización que representa, pues, bueno, nos dé un poquito igual, que el final de la propia organización Spectre, que había sido importante en toda la saga, nos dé bastante igual o quede un poquito diluido, pero lo hace, creo que acertadamente, para que el personaje de Bond brille muchísimo más. Y creo también que un acierto de Fukunaga en este caso, que te lo comentaba el otro día, Isaan, por privado, es que me da la sensación de que ha desencorsetado un poquito a Daniel Craig. Ya no es solo mira a cámara con cara de plástico, sino que le permite hacer más cositas, incluso flirtear con algo de humor, y creo que a él le ha sentado bien, se le ve como un poquito más relajado, más metido, y para mí es la mejor actuación de Craig en las 5 películas. Desde luego, eso es así, pero tampoco era muy difícil, ¿no? Y Daniel Craig sigue siendo Daniel Craig, y es que yo como jamás lo veré como galán a este hombre, porque tiene los ojos cristalinos que parece de otro mundo, porque tiene esas orejas que ya directamente son de otro mundo, y esa cara que es más parecido a un toro que a un galán. Jamás lo veré como un galán, ¿no? Entonces me costaba mucho todas esas escenas donde se supone que el tío lo partía a lo más grande. El tío está cuadrado, el tío tiene una planta espectacular, pero la cara de James Bond a mí jamás me ha entrado por parte de
Es que Daniel Craig. parece más un matón de película de Guy Ritchie que James Bond, ¿no? Pero bueno, sí. Quizá también va un poquito de eso, esta saga, ¿no? De cómo un matón poco refinado se puede convertir en James Bond. En cualquier caso, una película que por lo menos a mí no se me hizo larga y que tiene grandes dosis de acción, que tiene mucho del personaje, que nos da momentos emocionales realmente importantes, pero déjame que nos metamos un momentito de forma un poco desordenada, lo entiendo, pero es que me pareció fascinante en dos aspectos fundamentales, en dos actrices que acompañan a Daniel Craig. No voy a meterme de momento en quién es, sobre todo su contraparte romántica, sino en su relevo en el MI6 como 007, que para mí sería la Cruz, y en el personaje de esa agente de la CIA cubana, interpretada por Ana de Armas, que para mí sería la Cara. No sé si estás de acuerdo. Claro, yo venía con mucho. Yo tardé una semana en ver James Bond y yo venía con mucho hype de que Ana de Armas era una auténtica maravilla. Sí, pero se me hace muy corto. O sea, no puede ser otra cosa. Han hecho 2 escenas específicamente para que luzca. Claro. Ella ya luce de por sí en una foto, pero si además le das minutos y le das escenas espectaculares y le das un personaje como ese, que es una auténtica maravilla, ¿no? Ese agente nervioso, despreocupado, que quiere hacerlo bien, pero aún así está un poquito fuera de lugar. Pues Ana de Armas aprovecha la oportunidad y la aprovecha al máximo. En el caso del personaje de la Lashana Lynch, es que le han dado un personaje agrio. Sí. O sea, puede ser aquí siempre defenderemos los personajes femeninos porque pueden ser perfectamente tan válidos como los masculinos. A pesar que Daniel Craig ha dicho que hay otros personajes, que James Bond es un hombre y que hay personajes válidos femeninos para que los interpreten mujeres, pero no hace falta ser antipática hasta la saciedad, hasta el cansancio. Porque me parece bien que al principio lo sea, porque hay cierta rivalidad, pero es que no para. No hay una evolución de ese personaje. No es porque sí. Sí. Entonces, pues no. Sí, me sorprendió un poco teniendo en cuenta que el 50% del guión, 50%, entiéndeme, hay 2 guionistas principales y uno es Phoebe Waller-Bridge, que como guionista es muy talentosa, y en este personaje, no sé, no lo han clavado, está muy desdibujado. Y es verdad, no empatizas, te da absolutamente igual. No me gustó absolutamente. De hecho, incluso nada. Tiene cierta incoherencia también, porque al principio de la trama del personaje ves que es una mujer que está muy segura de sí misma, que le importa un pepino el personaje de James Bond. Ella está ahí por méritos propios y porque es una crack y por lo que sea y porque ha sacado las mejores notas. Pero luego, con el tema de que le devuelven el 00 a James Bond, ya ese momento gag gracioso, sí, que a mí no me hizo ninguna gracia y que además no me encaja nada con lo que me están enseñando hasta ahora con el personaje, ¿no? Y que no va a ningún lado después, ¿no? Sí que hay ese momento final, que es lo que dices tú, que todo tiene que rodear a James Bond, que es cuando ella le cede el 7, porque suponemos que es importante para él, que tampoco lo tenemos muy claro, pero para nosotros sí que es importante, con lo cual pues lo aplaudimos. Desde luego. Otra de las cuestiones relevantes para la película, pero que acaba siendo muy secundaria, es que lo que habíamos visto en 4 películas anteriores era que Spectre representaba el poder mundial, que estaba infiltrada a todos los niveles, que era la sociedad por encima de la sociedad y que no había nada ni nadie que pudiera mangonearlos, hundirlos o hacerles frente, ni siquiera desde el plano institucional. Y sin embargo aquí de repente, porque sí, pues sí, aparece un tipo que es todavía más malvado, con más recursos, con tal, y se cargan a todo Spectre. Al principio iba a decir, bueno, lo de Spectre ya está, ya os podéis olvidar que hemos pasado página y ahora vamos con lo siguiente. Bueno, esto, insisto, al final te lo comes y acaba funcionando porque es una excusa para que James Bond haga lo suyo, pero vaya. También entiendo que viene por el hecho de que no debería haber habido 5ª película. Se suponía que Spectre era el final
de esta saga, al final de esta historia, al final de Daniel Craig como James Bond, y se recuperó el proyecto para No Time to Die. Pero tienes que hacer un ejercicio también de aceptación importante y, como decía, al final lo que nos presentan en cuanto al villano y su organización, sus motivaciones, etcétera, bueno, me parece algo menos interesante. Tampoco Rami Malek tiene mucho tiempo para desarrollar su personaje ni desplegar su talento, pero no toca, ¿no? Quizás solo había que darle pequeños mordisquitos al personaje de James Bond para que actuara sin poner nada encima de la mesa que pudiera llegar a eclipsarlo. Quizá fue más por ahí la cosa. Sí, pero si no tienes un villano a la altura, tampoco brilla el personaje principal. Entonces, Daniel Craig está brillando porque todas las escenas van a su alrededor, porque todos los diálogos van a su alrededor, pero, y bueno, y porque luego tiene escenas dramáticas muy intensas dentro de la película por parte ya de él con su pareja y lo que acaba siendo su hija, pero como héroe... En fin, pues sí, finalmente también tiene ese momento trágico en el que decide no salvarse, ¿no? Pero si no brilla el malo y si no entiendes las cuestiones del malo, pues evidentemente no lo que es la película de acción como tal, pues tampoco acaba brillando. Y si al final de la película el encuentro entre el bueno y el malo, ¿no? Entre James Bond y el personaje de Rami Malek, que además me parece que se llama Lucifer. Si llamas a un niño Lucifer, pues te va a salir mal. Es así, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que se haga fontanero? No, se va a hacer doctor maligno. En fin, pues al final, si es un encuentro así, que se medio abrazan y rompen la cosita esa y tal, me tocan mucho los huevos, eso a nivel personal ya, los malos que están tan tranquilos siempre, que no hay un momento de crispación, ¿no? Sí, de crispación, ni de ira, ni de, yo qué sé, un poquito de sangre, ya que hablábamos de la sangre antes, ¿no? Ya nos pasó con Christoph Waltz y nos pasa también en esta película, pero es que Rami Malek también es exactamente igual. Es un tío que tiene horchata en la sangre, que tiene unos planes muy tochos y muy turbios, pero que, en fin, que no da más de sí. El que aporta toda la ira y todo el frenesí, en este caso es James Bond. También hay varios momentos en los que James Bond no sabes por qué no muere, no sabes por qué lo quieren mantener con vida todo el rato, ¿no? Y se hacen como muy raro todo. Y la verdad es que es verdad, ¿eh? Toda esta parte interna de Spectre, de la organización de Rami Malek, o incluso todo el tema de Heracles, ¿no? Con M por ahí, tampoco lo acabo de entender. Pero es el telón sobre el que permitimos encajar a James Bond para que haga lo suyo y luzca y crezca y se explaye como personaje, y me parece bien. Creo que puede estar pareciendo que la película no nos ha gustado, y no es así. No es así. No, porque no. funciona muy bien a muchos niveles, pero sí que, bueno, tiene estas cositas que no nos ha acabado de convencer. En lo visual está muy bien, las escenas de acción en general están muy bien. Juega también con este punto que a mí sí que reconozco que me satisfizo bastante, ¿no? El que vemos a un James Bond retirado, alejado del mundo, viviendo su vida romántica, y se enfrenta en un momento determinado a ese pozo que lo ha acompañado durante toda la saga de la pérdida de Vesper, creyendo después que su querida compañera lo ha traicionado. Me parece bien, como motivación. Después lo vemos regresar, gracias a, por supuesto, Felix Leiter, que también va a cerrar abruptamente su participación en la saga. Y en ese sentido yo no tengo ningún problema. Vemos muchos más objetos, vemos a un Q haciendo más de Q, que eso lo había echado yo mucho de menos en el resto de la saga. Vemos un poquito más de esencia de James Bond que lo que habíamos visto en películas anteriores, y eso a mí me ha reconfortado también mucho y me ha hecho simpatizar más con este James Bond de lo que había simpatizado en las 4 películas anteriores, incluso teniendo en cuenta que yo soy fan de Skyfall y de Casino Royale, pero vamos, me parecen 1 o 2 escalones por debajo de esta Sin tiempo para morir, también en ese aspecto, porque hay elementos que aquí sí vemos propios de James Bond, traición, espionaje, gadgets, etcétera, que no habían aparecido y que
oye, aquí me parece que están muy bien integrados, así que punto para Fukunaga. Sí, y bueno, y un poco lo que comentábamos antes que parecía que no nos gustaba, también es James Bond. Estos personajes que son malévolos porque sí, megalómanos porque sí, y que cuentan los planes al bueno y lo dejan vivir, pues forman parte de James Bond, ¿no? A Tiene que veces ser así. Claro. es de lo que yo me quejo muchas veces también de pretender generar tanta sensación de realidad, pues que al final las cosas que forman parte del universo de ese personaje, que son más fantásticas, chirrían un poco más, pero yo en cuanto voy a ver una película de James Bond desconecto ciertas neuronas que sé por las que tengo que pasar y ya está, con lo cual, ¿qué voy a ver? Una película de espionaje, una película de acción y una película con esos puntos que tú enumerabas antes que forman parte de la mitología y del universo de James Bond. Y esto me lo da la película y además en casi 3 horas no consigo aburrirme. Y en casi 3 horas consigo emocionarme y en casi 3 horas me llena la acción. Porque también hay que decir que hay pocos momentos más peligrosos en la vida de una persona que coger el coche después de haber visto una película de James Bond. Porque la tensión, o sea, Eso es así. Cambias de marchas como un loco y te vas adelantando y tal. No, tranquilo, tranquilo. Piensa en Woody Allen un ratito y sigue conduciendo, porque realmente es una película que en fin, te sube la adrenalina muchísimo. Y en esa acción es donde brillan muchos de esos elementos que decíamos que son importantes para James Bond. Hay un sicario italiano que le falta un ojo, que es súper malo, que es súper cachas, que te da igual. ¿Su motivación cuál es? Pues el dinero que le paguen. Te da lo mismo. Primero trabaja para uno, luego cuando matan, pues me voy con el otro. Es James Bond, no tiene por qué haber un trasfondo súper tocho, ¿no? Y decía, no sé a quién leí en Twitter, te decía, joder, es que tiene un ojo que no sé qué, vaya flipada. Pues claro, Quiero, dame más. Efectivamente, es lo que decía Isan, pues aquí, en esta película, en este contexto, dentro de esa mitología, dentro de ese imaginario, casa perfectamente. Y hay científicos rusos que son muy malos y que se venden al mejor postor y que tienen secretos muy tochos, pues también. Y hay un tipo que quiere venganza porque tú mataste a mi padre, yo he matado a tu mujer y a tu hija y no sé qué, pues también. Si es que esto es lo que nos faltaba seguramente en películas anteriores. Maldita sea. Pues esto nos lo da No Time to Die y como dice Sam, en 2 horas 43 el nivel de tensión, de ritmo, es excelente. Y se permite en esos momentos de bajar un poquito el ritmo, explicarte cosas y lo hace de forma brillante. Para mí, sí, la mejor. Muy buen, en este caso, muy buen montaje, porque sí que es cierto que hay, bueno, tienes los típicos momentos álgidos de acción, pero se permite parar y en ningún momento te aburres, ¿no? Te va dando información para que tú vayas montando el puzzle de la película y llegar a la siguiente, ¿no? Es la subida de la montaña rusa y ¡pum! Otra vez una bajada, otra vez una escena de acción súper chula. Una película que en muchos momentos rezuma 007 en cuanto a toda la mitología de las 25 películas. Incluso al final de todo parece que te están diciendo ahora empieza James Bond, ¿no? En ese último tercio, la escena hay una escena en la que Daniel Craig está en un tubo, que es prácticamente lo que estamos viendo a tus espaldas, que es ahora va a empezar lo guapo de James Bond. Y es en ese último tercio donde también podemos ver una escena que prácticamente está sacada de un videojuego de Naughty Dog, que es a ese Daniel Craig subiendo por las escaleras, sí, que es una auténtica flipada. Yo le estaba dando todo el rato a la X porque realmente estar en un... Sí, era un plano secuencia, pero no plano secuencia que podríamos decir típico de cine, sino más bien típico del God of War o de esos videojuegos que de repente tienes que participar en un plano secuencia dándole a los botones. Era un Uncharted totalmente, y por cierto, aunque es algo muy simbólico, que no va a tener relevancia, ni la tiene, en la trama, ni en el desarrollo del personaje en absoluto, pero aquí me parece que donde más brilla James Bond, o como mejor lo vemos brillar, es sin traje ni pajarita. Que esto es algo también como muy esencial del personaje, ¿no? Cuando más brilla es cuando va con ropa más sport, de infiltración y tal. Mira, me ha parecido curioso que
mejorando el personaje respecto a lo que habíamos visto en la saga, se hayan desprendido de este pequeño elemento de elegancia que sí también es muy importante. Para mí, la mejor interpretación de Craig como James Bond, como decís, no es que el listón estuviera en la estratosfera, hay que decirlo, y mi favorita, sin duda, de las 5 de esta etapa de Daniel Craig. No sé si en tu caso también, sospecho que sí. Segurísimo, segurísimo. Y más que en tu caso, o sea, porque directamente las otras es que no me gustan, ¿no? Esta por fin me ha gustado, aunque tengo que decir que hay 3 cosas que no me han gustado nada. Una. La canción de Billie Eilish, que tampoco le gustó a Daniel Craig. Creo que es una de las peores canciones de todas las películas de James Bond. Le faltaban esos tonos altos en algún momento, está todo el rato. Es que es Billie Eilish. Si le pides la canción a Billie Eilish, no va a hacer otra cosa. Ella canta así. No se la deis a Billie Eilish. Es una gran cantante, hace canciones maravillosas, pero en este caso, darle el tema principal de una película de James Bond fue que no. Por otro lado, otra cosa que no me ha gustado y que tampoco forma parte, son 3 cosas que, bueno, esta de la canción sí que formaría parte del tema de James Bond y ahora ya me voy un poquito a la estratosfera del mundo del cine. Porque a James Bond le viene muy bien que fume. Es un tío que fume puros o que fume cigarrillos, pues lo ves fumando. Entonces no fuma. ¿Por qué no fuma? Porque hay unas leyes que prohíben que ciertos personajes protagonistas fumen porque entonces se supone que los niños van a ir corriendo a comprarse una caja de Marlboro. Exacto, incitan a que los niños fumen. Es algo absolutamente absurdo. Pero al principio de la película vemos cómo el personaje de Daniel Craig, James Bond, montado en su Aston Martin, conduce por las carreteras de Italia como le sale de los putos cojones, atropellando una y otra vez las líneas continuas. Entonces, esto sí que se puede hacer. El protagonista de una película puede conducir como le salga de los cojones, poniendo en peligro a todo el mundo que va por la carretera, pero en cambio no puede fumarse un cigarrillo. Son estas mierdas que no soporto, que evidentemente pues no forma parte de la película, pero me chocó muchísimo. Y puede beber alcohol y puede tratar a las mujeres como un mero objeto sexual. Eso, niños, no es problema. Pero fumar no. No. Pero no fuméis. No fuméis. ¿Y la tercera? Y la tercera es algo muy personal, pero me duele en el alma, me trastoca las meninges, me jode el escroto que un actor como la copa de un pino, como es Rory Kinnear, se convierta en un personaje terciario, cuaterciario, en fin, ahí en un rincón, con 4 frases, pero esas 4 frases se come con patatas lo que haga falta. Pues en fin, creo que Rory Kinnear debería estar protagonizando peliculones como mínimo 3 al año y sin embargo pues solo podemos disfrutar de él en contadas ocasiones y como personaje muy alejado del principio de la pantalla, ¿no? de los personajes principales. Eso es así. Es cierto que el personaje que hace en la saga, en 3 películas, ya tiene ese rol. Es decir, no íbamos a suponer que su personaje iba a tener más relevancia de la que tiene, pero es verdad. Eso es verdad. En fin, No Time to Die, buen cierre o incluso muy buen cierre para esta etapa de Daniel Craig. Podemos anunciar, Isan, que vamos a tener un directo, o hemos tenido un directo, claro, no sé cuándo va a salir este vídeo. Realmente, vamos a decir que vamos a tener un directo fantástico repasando todas las películas de James Bond. Y si ya lo hemos tenido, pues lo podéis ver. Podemos decir que mientras grabábamos este vídeo, todavía no hemos hecho el directo, pero no sabemos si el vídeo saldrá antes o después del directo. Creería que saldrá después. Bien. O no. Pues queda clarísimo, no, como todo en la guarida. Yo también, sí, según lo iba diciendo, he pensado, no, seguramente saldrá después del directo. Pero no pasa nada, un directo fantástico. Y ya como último apunte, ya sabéis que ahora Daniel Craig cede el testigo de James Bond después de 15 años. Por cierto, al acabar su participación en No Time to Die, hizo un speech al equipo verdaderamente emocionado. Y lo ha dicho en infinidad de ocasiones, que le ha parecido un lujo y un honor hacer de James Bond. ¿Y ahora qué? Porque hay un montón de cartas encima de la mesa, súper dispares, porque se ha hablado de Idris Elba, se ha hablado de Henry Cavill, se ha hablado de Tom Hiddleston, en fin, se ha hablado de darle el manto de James Bond a una actriz. No sabemos
A mí sí que me gustaría que nos alejáramos un poco del tono más físico, ¿no? Y más duro que hemos visto en este Bond de Craig y nos metiéramos un poco más en el espionaje más sutil con un actor más refinado. No sé si tú estarías también en esa línea. Y en ese sentido, por ejemplo, Tom Hiddleston me gustaría mucho. Claro, sí, pero Idris Elba como 007 me pone mucho también, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que Idris Elba tiene casi 50 palos y no, claro. igual 15 años de personaje, complicado. Hay que tener en cuenta que Daniel Craig tenía 37, me parece, o 38 cuando hizo Casino Royale. Aunque veas las fotos de Casino Royale y digas 37 años, pero si tiene mi edad, ¿cómo puede estar? Estaba muy estropeado. Está mejor ahora, de hecho, que cuando empezó. Entonces, pues sí, Tom Hiddleston seguramente nos daría un James Bond, ¿no? De hecho, ya ha hecho de espía, creo, en una serie con Hugh Laurie. Ahora no recordaré la serie, se me viene Rubicon, pero no es Rubicon, porque Rubicon la protagonizaba uno de los malos de Iron Man 3. Pero es una serie que está muy bien y nada, pues seguramente sí que nos daría Tom Hiddleston un gran 007. Y en la misma línea que tendríamos, por ejemplo, seguramente a Daniel Craig, pues sí, Henry Cavill. Nosotros vamos con Henry Cavill a donde sea, en el rol que sea, en el papel que sea, pero volveríamos un poquito, seguiríamos con ese perfil. Mucho más guapo que Daniel Craig. Aquí sí que nos lo creeríamos en ese sentido, pero claro, volvemos a eso. 1,95 m, un tío que está fuerte como para partir nueces entre las nalgas. Además, Henry Cavill ya está confirmado que ya lo tenemos en la saga de Los Inmortales, de Highlanders, con lo cual que esté ahí y ya para James Bond otro. Déjame dar un pequeño apunte porque cuando terminó la película empecé a escuchar una canción que me sonaba muchísimo y la canción es We Have All the Time in the World, que se vincula con esa última frase que decía precisamente James Bond, ¿no? Que le decía a su mujer y a su hija, tenéis todo el tiempo del mundo, una canción interpretada por Louis Armstrong en 1969 y que fue compuesta por John Barry y el letrista Hal David para precisamente la película On Her Majesty's Secret Service, al servicio secreto de su majestad, 1969, esa película interpretada por George Lazenby, ¿no? Que se casó y tal, que también fue muy criticado ese 007, pero que han querido hacer ese homenaje a ese actor que hizo únicamente una película en este caso, de James Bond. Pues eso, James Bond, personaje que da para mucho, que tenemos muchísimas ganas de seguir viendo en pantalla y que ha tenido un gran cierre a esta etapa de Daniel Craig, vestido con traje, corbata o pajarita, pistola en mano, al servicio de su majestad en el MI6. Todo lo que acontezca con James Bond, por supuesto, vendremos a contároslo como siempre con Isán Valles y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.